lo que es completamente seguro en la vida es que sí o sí nosotros vamos a llegar en algún momento a sufrir. Desde marzo del 2020, ustedes deben recordar la pandemia que está aquí cerquita, no más a unos 4 o 5 años, cuando inició esto de la pandemia. Escuchen, 15 millones de personas han muerto. 15 millones de personas murieron por complicaciones del COVID. Y usted lo sabe. Hemos estado nosotros en nuestras casas, hemos estado muchos seguramente temerosos de lo que pudiera haber ocurrido con nuestras vidas. Muchos hemos perdido familiares, pero es un mal que ha aquejado a todo el mundo, y usted sabe, las muertes también se han contado por cantidades, ¿no? Sabemos que existen desastres naturales, terremotos, tsunamis en otros países, derrumbes aquí por nuestra zona y en los tiempos de lluvia, accidentes de vehículos chocándose el uno al otro, accidentes en casas, accidentes en el trabajo. En fin, nosotros podríamos seguir enumerando una cantidad o describiendo las interminables calamidades que el mundo soportan, que soportamos constantemente. Pero según los cálculos conservadores, aproximadamente cada hora mueren 6.000 personas. Escuchen, por favor. 6.000 personas en el mundo están muriendo cada hora. Aunque probablemente es un cálculo conservador, algunos creen que puede ser muchísimo más de 7.000 personas. Es decir, 61 millones de personas mueren al año. Ustedes saben, creo que el Perú tiene un poco más de 30 millones de personas. El doble de la población del Perú muere todos los años. De ellos, 5 millones aproximadamente son niños. El cáncer, usted sabe, es una enfermedad de mucha preocupación. Mata a 7 millones de personas cada año en el mundo. Solo en el Perú, 33.000, con el conteo que se hizo el año 2018, 33.000 personas murieron solamente con cáncer en el Perú para el 2018. Ahora, si nosotros observamos la cifra de muertes por enfermedades cardíacas, es muchísimo más. El primer lugar de muerte en el Perú por enfermedades, pues se los lleva las enfermedades cardíacas relacionadas al corazón. Ahora, miren lo que está ocurriendo. La muerte es inevitable, la muerte está a la vuelta de la esquina, nos está rondando por todos lados. Usted no lo necesita respirar, exhalar, inhalar y exhalar, y en ese tiempo que ha ocurrido nuestra respiración, cuatro personas ya han muerto en el mundo. 4 personas. Son 12.000 en estas aproximadamente 2 horas que vamos a tener de estar compartiendo entre los cánticos que ya pasó, la predicación de la palabra y otra vez volver a cantar. Aproximadamente unas 12.000 personas van a morir o han muerto ya en el transcurrir de este tiempo. Y cientos de ellas no solamente se están quedando dormidas, es decir, algunos dicen, tú no estás durmiendo y se han ido a un lugar mejor. No. Las escrituras muestran que cientos y cientos y cientos de ellos están pasando a un sufrimiento terrible y eterno. Se están retorciendo de dolor. Usted constantemente ha escuchado cuando una persona está enferma en su lecho de muerte, después de haber padecido cáncer y haber sufrido mucho. Lo primero que viene, como en buenas intenciones, alguien a decirle al ser querido es, ya dejó de sufrir, ya no está sufriendo, ahora está en mejor vida. Pero la realidad es que eso no es verdad para todo el mundo. No lo es. La muerte es una realidad para todos nosotros, todos vamos a morir. Pero al dejar de respirar, al morir, no todos, lastimosamente, pasan a un estado de mejor vida. No es así. Las escrituras demuestran que no es así. Pero
Una vez más, preguntémonos, ¿por qué es que tantas calamidades en el mundo? Se supone que hay Dios. Se supone que hay un Dios bueno, maravilloso. ¿Por qué es que tenemos un mundo como el que tenemos? Lleno de enfermedades, lleno de caos, lleno de dolor. Y en estos momentos, seguramente para los familiares de José, también viene esa pregunta. ¿Por qué la muerte existe? ¿Por qué? Esta aflicción profunda en el corazón de la familia y de los amigos, es algo que ha ocurrido de manera circunstancial, sin ningún propósito, o tiene una intención. Y si tiene una intención, ¿de dónde viene esa intención? Es necesario que nosotros nos preguntemos. Ahora, la Biblia claramente nos enseña que nuestro Dios hace todas las cosas con propósito. Y en medio de este mundo lleno de dolor, en medio de este mundo con sus calamidades, con sus angustias y sus aflicciones, nosotros debemos recordar que este mundo es gobernado por Dios. Y si Él ha gobernado y si Él está gobernando, entonces todas las cosas que están ocurriendo no están ocurriendo solo por ocurrir. Tienen un propósito, aunque nosotros no lo entendamos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Tiene un propósito el sufrimiento? Claro que lo tiene. La Biblia nos lo va a demostrar. El sufrimiento ha sido diseñado. ¿Tiene algún significado para la familia de José? Este sufrimiento que están atravesando, intenso, doloroso, ¿tiene un propósito en Dios? Claro que sí. Si realmente usted confía en Dios y cree en Dios, esa es una verdad en la cual nos podemos plantar firmemente, fuertemente, porque es eso, es una verdad maravillosa. Ahora, pero, ¿qué sentido tiene un mundo así con miserias, con dolores? ¿Acaso no nos gustaría vivir en un mundo donde no tengamos que sufrir? Donde las lágrimas no tengan que caer, yo estoy seguro que sí. ¿Qué sentido tiene estar habitando en un mundo lleno de sufrimiento? Bueno, hay respuestas diversas que el ser humano da respecto a ello, pero la Biblia nos enseña que el mundo es un lugar, así como es un lugar maravilloso para vivir, el mundo también es un lugar terrible. Si abrimos bien los ojos, es un lugar terrible. Así como en un hospital pudieran estar unos padres primerizos esperando el nacimiento de su primer bebé y después tenerlo en los brazos y llenarse de alegría, en otro lugar pudiera estar ocurriendo un asesinato, pudiera estar ocurriendo un delito, pudiera estar ocurriendo una calamidad, un desastre natural. Usted se da cuenta, este mundo tiene lugares muy bellos donde vivir, pero también tiene lugares muy terribles. Así es. Así es. Lastimosamente es así. No podemos nosotros cerrar nuestros ojos a la realidad de que así como este mundo, Pico María es un lugar hermoso para vivir, también tiene lugares donde ocurren desastres que nos llenan el corazón de mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué entonces hay tanto dolor en el mundo? ¿Por qué hay tanto dolor en nuestra ciudad? ¿Y por qué ha visitado el dolor a la familia de José? Es necesario ir a la palabra de Dios para poder responder ello. Pero, ¿sabe? Me gustaría tal vez comenzar dando dos respuestas que la Biblia muestra que son respuestas equivocadas a la pregunta, ¿por qué hay tanto dolor en el mundo? Y el mundo tiene respuestas equivocadas. La primera es que Dios no tiene el control de absolutamente nada. Esa es una respuesta. Las personas ven el dolor, las personas ven el sufrimiento, las personas ven el llanto, ven los desastres y entonces responden diciendo, Dios no tiene el control absolutamente de nada. Esa es una respuesta equivocada. La Biblia lo dice. Dice lo siguiente: vivimos en un mundo de dolor y miseria porque Dios no tiene el control. Porque si Dios tuviera el control, yo no sufriría. Si Dios tuviera el control, no habría hambruna. Si Dios tuviera el control, no habría personas mendigando en la calle. No habría personas malas. Y eso no es lo que la Biblia dice.
La razón por la que este mundo existe, con todas sus calamidades, con todos sus conflictos, con todos sus sufrimientos, con muerte, es porque Dios no tiene el control, dicen. ¿Ustedes creen que eso sea cierto? No, no lo es. Y la Biblia lo rechaza categóricamente. Muchos piensan que Dios ha entregado el control a fuerzas naturales sin sentido. Por lo tanto, Dios ha creado el mundo y luego Él se ha hecho a un lado, y después de haber creado la naturaleza, ha dejado que la naturaleza, la humanidad y las personas sigan su rumbo, y las cosas que ocurran escapan fuera de sus manos. Y no, la Biblia no dice eso. No dice que Dios no intervenga en los asuntos del hombre. No, Dios no está ahí en los cielos mirando sin poder hacer nada todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra. No está sucediendo así. La Biblia rechaza esa respuesta. Y si lo hacemos un poco más acá y nos preguntamos, ¿pudo haber Dios impedido que José parta de estar entre nosotros? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Claro que sí. Pero hay muchos que pueden decirlo, hombres. Dios no puede hacerla solamente desde que las cosas ocurran. Pero no es así. No es una respuesta bíblica. Aunque millones de personas optan por esta respuesta, bíblicamente no es correcto. Mire lo que dice Mateo 10:29. Por favor, es que Jesús hablando dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esa es la manera de Dios decir, no hay nada en el universo que escape del control de Dios. Nada. Él es omnipotente y Él tiene el control de todo. La manera antigua para los tiempos de Jesús de decir que Dios es completamente soberano sobre cada átomo, incluso sobre cada partícula, lo expresaron de esta manera. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, o sea, 2 pajarillos no cuestan nada. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún tus cabellos están todos contados. Esa es la manera de las Escrituras de decir que Él tiene bajo control absolutamente todo. Es decir, la respuesta que el mundo da diciendo que Dios no puede intervenir en el sufrimiento humano es falsa. No es correcto. O Mateo 8:27, cuando dice, cuando los discípulos confiesan, cuando los discípulos están junto con Jesucristo ahí, dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos vieron a Jesús y dijeron, a este los vientos y los mares le obedecen. Una vez más, demostrando las Escrituras que Jesús, que nuestro Dios, tiene el control absoluto de todo, de tal manera que hasta los vientos y los mares le obedecen. Es la verdad. Así que cada vez que nosotros oímos hablar de alguna inundación, de alguna calamidad, de algún accidente, de algún derrumbe, o cuando mueren en un accidente aeronáutico o de tránsito, nosotros tenemos la oportunidad de creer que los vientos y las olas obedecen a Dios o no. ¿Cuál le dice usted? Sí. ¿Los vientos y los mares obedecen a Dios o no lo hacen? ¿Qué cree usted? Y si lo hacen, entonces lo que ha ocurrido, lo que ocurre en tu vida y lo que ocurre en el mundo entero, no escapa de las manos de Dios. Si ha ocurrido, es porque Él lo ha permitido. No es que Él no lo ha podido controlar. Algunas personas piensan que Dios no puede detener los accidentes. Eso es falso. Claro que tiene que detener mis cosas. Claro que lo hace. Claro que lo ha hecho constantemente. Y cuando no lo hace es porque deben tener propósitos que van más allá de nuestra comprensión. Escuche lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová está destrucción de ella. Una vez más, las Escrituras demostrando
que Dios no está alejado de las acciones que ocurren. Pudiera ser Kusaki que ocurre en Igemu. Es como decir que el hombre tira los dados, pero los números que están en revista enseguida, siempre los decide Dios. Nada escapa de su control, absolutamente nada. Y la verdad es que nuestro Dios todo lo ha decretado. Incluso este dolor tan grande para la familia de José, pues parte de lo que Dios ha determinado. Mira lo que dice Lamentaciones 3:37. Lamentaciones 3:37. Yo se lo leo, yo lo tengo apuntado. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Detente ahí, por favor. Léelo o que escuchen. Yo sé que no tienes Biblia, no hay problema. Pero dice Lamentaciones 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Habrá alguna persona que pueda decir, esto que ha ocurrido no es de Dios? Lamentación nos pregunta, es una pregunta retórica y la respuesta es no. Todo lo que ocurre, Dios lo manda. Todo lo que ocurre, Dios lo manda. Ese es el Dios de las Escrituras. Dios que tiene todo bajo su control. En otras palabras, la Biblia está enseñando que Dios gobierna el mundo con una providencia, hermanos y amigos, que abarca absolutamente todo. Absolutamente todo. Que lo impregna todo de una manera tan cuidadosa, de una manera tan meticulosa. Así que nada queda fuera del gobierno de Dios. Absolutamente nada. Él no es un ser caprichoso. Él no es un ser imprudente. Dios no es un ser sin objetivo. Todo lo que Dios permite, todo lo que Dios causa, incluyendo los accidentes, las calamidades, las muertes, Él lo permite y lo causa y lo permite como un diseño, de acuerdo con un plan. Que Él no es como tú y como yo, desordenado, que hacemos las cosas como hacer. Él todo lo ha planificado y la Biblia nos demuestra que lo ha planificado desde antes de que este mundo exista. Y eso debe consolar nuestros corazones, los corazones especialmente de la familia de José. Porque a veces nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado si tal vez yo hubiera estado en esa noche acompañado? ¿O qué hubiese pasado si tal vez hubiera ocurrido esta cosa? ¿O qué hubiese pasado si yo hubiera estado con él en este momento? ¿Qué hubiera pasado? No, tal vez esto se hubiera evitado. No, déjame decirte que cuando el Señor ha determinado, desde antes de crearnos ha determinado el día de nuestro nacimiento y el día de nuestra muerte, usted no puede luchar en contra de él. No puedes hacer. Para nosotros los creyentes, esa es una verdad que tranquiliza enormemente el corazón. Porque si hay un Dios bueno, maravilloso, sabio, que hace las cosas con un propósito, entonces esto que ha ocurrido debe tener un propósito, que aunque yo no lo entiendo, no lo entienda, ese propósito está ahí. Y debemos ver idea. Isaías 46, versículo 9 al 10, escuche lo que dice. Acordado de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que Él le está diciendo, nadie, absolutamente nadie se compara a mí. Y luego el versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y yo haré todo lo que quiero. Es decir, Dios le está diciendo, no hay nadie como yo hago todo lo que yo quiero y lo que ocurre es lo que yo he mandado. Usted no puede ser ese, usted no puede atribuirse. Pero Dios sí. Es decir, Dios gobierna el mundo con una providencia meticulosa. No caprichosa, no es imprudente, no es que le falta objetivos o no tiene propósito. Él hace lo que hace para establecer sus propósitos.
Así que cuando Dios, si Dios, obviamente que lo es un Dios infinitamente sabio, omnisciente y un Dios infinitamente poderoso, usar la palabra permitir, es decir, significa que Él lo permite con un plan, Él lo permite con un diseño. Él no lo hace de manera desordenada, sin sentido, como usted y como yo. Eso es hermoso. Cada vez que Dios permite algo, debemos pensar o preguntarnos, Señor, ¿por qué lo estás permitiendo? Y aunque tal vez no encontremos la respuesta, confiar en que Él lo permite sabiamente. Dios tiene el control. Así que la respuesta que dan muchos y que dicen Dios no tiene el control de nada es completamente falso. La Biblia rápidamente tira por la borda esa respuesta absurda. Dios tiene el control completamente de todo. Otra respuesta que las personas dan al sufrimiento, a la muerte, a las calamidades, es decir, bueno, pues Dios es malo. Como Dios es malo, ocurrió eso. Y eso también es completamente falso. Pensar que hay una deidad malévola en el universo que gobierna todo, eso no es verdad. Escuchen lo que dice 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Dios o de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. En Él no hay tinieblas, en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, dice las Escrituras. Es más, el Salmo 92 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. La idea del mundo que piensa, de muchos que piensan, de que tenemos un Dios malo, es completamente falso. La Biblia dice que Dios es un Dios justo. La Biblia dice que Dios es un Dios recto. Salmo 92, del 12 al 15. Él es recto, Él es justo. No hay injusticia en Dios, dice la Escritura. Así que esa respuesta de que Dios es malo es completamente equivocada. Pero ahora veamos cómo responde Dios al sufrimiento en el mundo. ¿Por qué el mundo sufre? ¿Por qué hay tanto llanto? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Y por qué incluyo muerte? Bueno, la Biblia nos muestra que Dios planeó desde la eternidad pasada redimir a un pueblo especial. Eso es, Dios planeó una historia de redención antes de que el mundo existiera. Dios planificó la historia de nuestra redención. Por favor, presten atención en ella. Dios planificó antes de que el mundo sea creado una historia de redención. Y luego, después, de acuerdo a ese plan de redención, Dios permite todo lo que ocurre. Es la verdad. Y dentro de ello, Dios permitió que el pecado entrara al mundo a través de Adán y Eva. Pero vean ustedes, antes Dios diseñó un plan. Y en medio de ese plan, una vez que Él lo dejó a correr, Él dentro de ese plan, Él permitió que Adán y Eva pecaran, que el pecado entre al mundo. Él dio el permiso para que el pecado al final aparezca. No lo inició, no lo motivó, pero lastimosamente, aunque no quisiéramos creerlo, el pecado se dio. Y si se dio, y sabemos que Él es soberano, eso no escapó de ese control. El permiso del pecado fue parte de su eterno plan. Y ese plan fue para que pudiera haber una historia de redención misericordiosa del pecado. Para los que son de la iglesia, por favor, abracen esa realidad, esa verdad maravillosa. Escuche lo que dice 1 Timoteo 1:9.
Dios, hablando de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios nos dio una gracia en Cristo Jesús. En otras palabras, esta gracia comprada con sangre inmerecida, con sangre derramada en nuestro Señor Jesucristo, fue planificada antes de que el mundo pueda existir a través de la crucifixión de Cristo. Fue planificado. Y para que existiera un mundo en el que se hiciera realidad, Dios planeó permitir el pecado. ¡Wow! Eso es maravilloso. Para nosotros que somos creyentes, para los que son de la iglesia, para la hermana Cochita, esto debe ser una verdad que reconforta el corazón. Dios planeó todo para que nosotros podamos observar el plan de redención de nuestro Dios. Por eso es que Dios permitió que el pecado exista. Aunque tal vez sea muy deciso de entender. La siguiente respuesta de por qué sufrimos, por qué el dolor, por qué la angustia llega a nuestros corazones, es que la Biblia no te muestra que Dios sujetó a la creación, a vanidad. Fue parte del decreto de nuestro Dios que exista un mundo de dolor, que exista un mundo de miseria. Dios sometió al mundo a miseria. Eso nos dice las Escrituras. Para que luego nosotros miremos una esperanza futura. Dios maldijo a la humanidad en los inicios, para que los horrores vistos de esa maldición, como las enfermedades, se convirtieran en una imagen viva, bien viva, como una parábola, como un drama de los horrores del mal moral o el pecado. Es decir, Adán y Eva fueron creados en un estado de rectitud, en un estado de rectitud moral, pero Adán y Eva no tenían sufrimiento. Adán y Eva pecan y automáticamente Dios decreta para Adán y Eva y para todo ser humano sufrimiento. ¿Por qué? No solamente porque Dios quiere que el hombre sufra, sino para que el hombre se dé cuenta que esos sufrimientos solamente sirven para representar lo terrible que es el pecado, lo terrible de las consecuencias del pecado. Nada más. Para que pueda servir como una señal que los horrores del mal moral en el corazón. No. La enfermedad, el cáncer, la muerte solamente son reflejos de que algo ha ocurrido moralmente en el hombre que es mucho más desastroso todavía. Así que el sufrimiento físico existe para mostrar cuán escandaloso es el pecado contra Dios. Cada dolor, cada sufrimiento, cada angustia sirve para demostrarnos que el pecado es infinitamente más terrible al dolor que tú sientes. Para eso es. Así que es necesario también preguntarnos, ¿por qué Dios hace que el sufrimiento físico sea la consecuencia del mal moral? Claro, Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios. ¿Por qué es que Dios los juzga y Adán y Eva comienzan a sufrir? Si la esencia del pecado no es física, es interna, es en el corazón, está en la moral. No es el movimiento de los músculos ni el contacto con la carne lo que al final te lleva o se convierte en pecado. No, la esencia del pecado es cuando Adán y Eva le dijeron a Dios en sus corazones: yo no confío en lo que tú me has dicho. Tú no nos vas a dar una mejor vida. Nosotros tenemos una mejor vida para nosotros. Nosotros confiamos en nuestros propios deseos, anhelos. Yo creo que merezco una mejor vida. Yo rechazo tu amor limitante, tu amor restrictivo, así como los hijos muchas veces no entienden el amor restrictivo que te les da. Adán y Eva le dijeron eso a Dios.
no queremos tu amor restrictivo, rechazamos tu sabiduría, queremos hacer las cosas como nosotros queremos, te rechazamos a ti y yo voto por mí. Eso es lo que dijo Adán y Eva, decidiré yo lo que está bien y lo que está mal. Eso fue al final el pecado de Adán y Eva. Los músculos no son al final los que están ahí pecando, es adentro del corazón, es que sale el pecado y que el cuerpo actúa conforme a mí. Esto fue la esencia o el comienzo de la cruda esencia del pecado, y no fue físico. Pero Dios, para demostrar qué tan terrible es rebelarse en contra de Dios, dio las consecuencias, el sufrimiento al hombre. Romanos 8, 18 al 21 dice claramente que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. En pocas palabras, iglesia, gracia y verdad, ¿qué está diciendo Dios? Que si el mundo sufre, es porque Dios decretó que temía de sufrir. Eso es, no nos gusta. Así que no fue ni Adán ni Satanás quienes sujetaron al mundo a vanidad, sino, ¿quién fue? Dios es quien diseñó todo esto, los sufrimientos del mundo, para que el mundo pueda entender los horrores del pecado. Y luego sigue diciendo el pasaje, lo sujetó en la esperanza de que la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Y es por eso que tú y yo decimos, queremos ese día lo más pronto posible. Aquí nada. ¿Se dan cuenta? Cuando Adán y Eva pecaron moralmente, el mundo fue tocado físicamente y los sufrimientos vinieron. Que los estrés nos demuestra eso. ¿Por qué sería así? ¿Por qué Dios lo hizo así? Pues la Biblia siempre nos da respuesta. Y una razón es la siguiente. El pecado, por su propia naturaleza, lo que nos hace es cerrarnos los ojos, cegarnos, nos ciega a la gravedad del pecado. El pecado no ve la indignación infinita de abofetear a Dios en su cara con nuestras acciones. Eso no, el pecado no hace eso. El pecado no te lleva a sentir indignación por haber fallado a Dios. ¿Qué puede entonces sentir el pecado? Hambre. Vean ustedes, cáncer, laceraciones, huesos rondos, discapacidad, muerte. Si te das cuenta, las personas no se quedan en las noches en sus camas diciendo, ay, hoy día he fallado a Dios, cómo me duele el corazón, cómo sufro por haber fallado a Dios. Las personas no hacen eso. Y entonces Dios decreta el sufrimiento traidor. ¿Qué es aquello que sí le lleva al hombre a sufrir? Cáncer, huesos rotos, accidente, muerte, discapacidad, úlceras. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Las personas no se quedan despiertas en las noches diciendo, Señor, me duele mi pecado. No hacen eso. Pero las personas sí se quedan despiertas por la noche cuando su cuerpo es tocable por el dolor. Las personas sí se quedan despiertas por la noche cuando se entera de un accidente y una calamidad. Nuestro Dios nos muestra en su palabra que Él ha ordenado todo sufrir. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y la respuesta que la Biblia da también es para demostrarnos que el Cristo es más precioso que cualquier cosa que nosotros podamos perder. Presten en esto.
¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué Dios ha permitido el sufrimiento? Porque Cristo es más hermoso y precioso que cualquier cosa que podamos perder. Así que la razón por la cual este mundo está lleno de calamidad, de miseria, es para que los seguidores de Cristo, para aquellos que han entregado su vida a Cristo, puedan experimentar y mostrar la realidad profunda, maravillosa, que honra a Dios. ¿Y cuál es esa realidad? Que Cristo es más precioso que todo aquello que podamos perder en este mundo. Cuando pierdes dinero, aquel que conoce a Cristo puede levantarse de esa pérdida y decir: puedo perder todo el dinero mismo, pero sigo temiendo a Cristo. Él es infinitamente de mayor valor. Y aunque sea doloroso la pérdida de José, los creyentes pueden decir que Cristo es infinitamente más valioso que cualquier pérdida de un ser querido puede ser. Ahora, espérate. Como creyente, ¿estás preparado de hacer eso? ¿O estamos jugando al cristianito? ¿O estamos jugando a los evangélicos? Porque los sufrimientos tienen el propósito en Dios de demostrar que no importa la cosa que pierdas o el ser amado que pierdas, Cristo es más valioso que cualquier ser o cualquier cosa. Así que las pérdidas en este mundo sirven para que tú y yo reconozcamos que Cristo vale infinitamente más. Sirven para que tú y yo, al no murmurar en contra de Dios, al no enojarnos contra Dios, sino más bien descansar y confiar en Él y asesorarlo, podamos mostrarle al mundo entero que Dios es más precioso que cualquier cosa que podamos perder. Es mucho más precioso. Por favor, tal vez te pueda ser un tanto complicado estas palabras, pero llegará un día en que cada uno de nosotros perderemos algo de mucho valor, así como el día de Elías. La hermana Pochita jardió a José, hablando en el sentido humano. Pero tú y yo perderemos algo de muchísimo valor. Y cuando eso suceda, déjame decirte que Dios no ha diseñado las pérdidas sin sentido, sino para que con Él morando en tu corazón, tú puedas pararte fuerte y reconocer que es más valioso que cualquier pérdida que pueda existir, que cualquier pérdida que yo pueda tener. Y el mundo necesita conocer eso. Escuche lo que dice el Salmo 63:3. Tu misericordia es, oh Dios, mejor que la tuya. Mejor que la misericordia de Dios, mejor que la vida. O como dice Filipenses 3:8, todo lo considero como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor de Él lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cualquier cosa que yo tenga, no importa, dispuesto a perder. Mientras yo esté en Cristo, todo lo demás. Y así sean pérdidas, y Cristo tiene un propósito maravilloso. Pero Cristo es superior. Así que cuando el cristiano pierde de muchísimo valor, tan querido, está llamado que esa pérdida Dios lo ha diseñado para que nosotros demostremos al mundo que Cristo es más valioso que cualquier no. ¿Podemos reaccionar de esa manera? Cada vez que experimentamos dolor, cada vez que experimentamos pérdida, tenemos dos opciones: odiar a Dios, o podemos odiar el pecado que al final de cuentas ha causado el sufrimiento. Todo dolor, toda pérdida llegaron al mundo a través del pecado.
Todo dolor y toda pérdida llegó a Él a través del pecado. El día que te toque sufrir, no cuestiones a Dios, no reniegues en contra de Dios, sino más bien reniega en contra del pecado. Pero mire, aquel creyente, aquella persona que conoce al Señor, puede responder de esta manera. Habacuc 3, 17 al 18 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquellos que son creyentes tienen el poder de hacer esto, de decir, aunque todo yo lo haya perdido, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Usted puede hacer esto? ¿Usted puede hacer eso? No importa, está diciendo Habacuc, no importa la pérdida que yo haya tenido, te duele, pero con todo, porque confío en Dios, yo me alegro en Él, en mi salvación, me gozo en el Dios de mi salvación. Así que en medio del dolor, el día que tú sufras y no te quejes de Dios, vas a resaltar la grandeza de nuestro Dios. Vas a resaltar delante del mundo la belleza y el valor de nuestro Dios. Es como glorificas a Dios. Ante la hambruna, Dios es mejor. Ante la falta de dinero, Dios es mejor. En medio de los accidentes, Dios sigue siendo mejor. Lloraremos, sufriremos, pero Dios sigue siendo mejor. Cuando todo a nuestro alrededor se derrumba, Él sigue siendo mejor. Esa es la respuesta del creyente. Dolorosa respuesta. Pero el Señor nos ha llamado a reaccionar así. Y esa es la razón por la cual el Señor permite la miseria y permite las pérdidas. Para que al momento de observar la pérdida, miremos a Cristo y digamos, Él es infinitamente superior a vos. Y por último, estamos haciéndonos una pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? Estamos haciéndonos esa pregunta. ¿Por qué existe el sufrimiento? Y la última respuesta que me gustaría dar es que el sufrimiento existe porque no creó Dios el mundo con sufrimiento. Cuando Dios creó a Adán y Eva no había sufrimiento. Debido al pecado de Adán y Eva entró el sufrimiento al mundo. Pero ¿por qué el sufrimiento entonces existe? Pues déjame decirte, recuerda lo que te dije al inicio. Dios creó, antes de que el universo sea formado, Dios creó un plan de redención. Dios diseñó un plan de redención. Y en ese plan de redención, escuche por favor, Cristo tenía que sufrir. Y entonces el sufrimiento existe para que Cristo llegue a... Pues la iglesia responda, llegue a... Seca. Otra vez, mire, yo les dije al principio que Dios, desde antes de que el universo sea formado, Dios diseñó un plan, que el plan de redención. Ok, cuando Dios luego crea a Adán y Eva, no había sufrimiento. Ok, ¿por qué entonces Dios permitió que el sufrimiento entre al mundo? ¿O por qué Dios decretó el sufrimiento en el mundo? ¿Por qué Dios permitió y decretó que haya sufrimiento en el mundo? Ese sufrimiento nos aqueja a nosotros. Pero ¿por qué Dios permitió que haya sufrimiento en el mundo? ¿Saben por qué? Porque Dios enviaría a su Hijo en medio de ese plan de redención y su Hijo fue diseñado para que sufra. ¿Estamos hablando de quién? De Jesús. Cristo fue designado para sufrir. ¿Por qué hay muerte en el mundo? Porque Cristo tenía que venir a este mundo cuando reinaba la muerte, para que Cristo muera. ¿Te das cuenta que Dios no hace las cosas sin propósito? Si hay muerte, no se trata en estos momentos
de la muerte que acaban de presenciar, de la pérdida que acaban de tener. Hay una realidad mayor que tenemos que observar. Cuando que toque perder un ser querido, un familiar, por favor recuerda, no se trata de tu familiar. Si hay muerte, si hay sufrimiento, porque Dios ha diseñado que este mundo esté así, porque Dios enviaría a su hija para que su hijo sufra. ¿Por qué? Porque eso sería el acto de misericordia, el acto de amor más grande en la historia del universo. Que Cristo venga a sufrir por ti y por mí para que nunca más en el futuro muéramos sufriendo. ¿Te das cuenta? Este mundo existe con todos los dolores que hay, con toda la tristeza, con toda la muerte para hacer posible que Cristo, el Hijo de Dios, venga y sufriera, y sufrió, y muriera. Si no hubiera existido un mundo así, Jesús no tendría un lugar donde sufrir ni donde morir. Y el acto de amor más maravilloso del universo, jamás pudiéramos conseguir. Si no existiera el sufrimiento, Jesús no podría sufrir. Si no existiera la muerte, Jesús no hubiera venido a morir. Y si uno quiere que nosotros cantamos constantemente la gracia de nuestro Dios al entregar a su Hijo a morir por nosotros en una luz. Los terrores del sufrimiento fueron diseñados con el fin de que en Cristo, el mismísimo Dios, fuera aterrorizado con el sufrimiento, con el dolor. La angustia se debe a que Cristo pudiera ser angustiado, dice aquí. El dolor se debe a que Cristo debiera sentir el dolor. La muerte se debe a que Cristo tenía que morir. ¿Se dan cuenta? No es un Dios sin propósitos. Todo el dolor de este mundo, toda la tristeza de este mundo, toda la muerte de este mundo, hizo posible que nuestro Cristo venga, sufriera y muriera y lo hiciera por nosotros. Qué maravilloso Dios de amor. Para terminar, escuche lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo... Ahora, escucha, iglesia bíblica, gracia y verdad. Este texto, ¿cómo existiría si Dios hubiera permitido que en este mundo entrara la muerte? Y la muerte no puede sin ofender. Nos gozamos en este texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, ¿qué dice? En que nosotros, siendo pecadores, envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Si en este mundo no había muerte, Cristo como hombre no moría y no teníamos esta gloriosa verdad del Evangelio. Dios mostró su amor a través del sufrimiento y la muerte de su Hijo. Entonces, cada sufrimiento y cada muerte debe ser un acordatorio de una realidad mayor. Dios pide claves y propósitos. Confía, tranquilo, que tu corazón descanse en este Dios soberano, maravilloso, bueno. Dios no está desperdiciando los sufrimientos del mundo. Dios no desperdicia los sufrimientos de sus hijos. Él planeó todo para que cayera sobre su Hijo. Sobre Cristo. Qué hermoso. ¿Qué tenemos que hacer al final después de conocer estas verdades y realidades tan difíciles? Pues Él nos llama a creer en ella. Él nos invita, que nos ordena a creer, a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Él. En estos momentos Dios puede chasquear los dedos, con la ciencia, y desaparecer toda la ciudad. ¿Lo puede hacer? El 31 de mayo, creo, del año 70, en Yungay, ¿se acuerdan ustedes? Por el terremoto, toda una ciudad desapareció. Hasta ahora veo que hay las ruinas de Orange. ¿Dios lo pudiera hacer?
pudiera desaparecer todas las ciudades en 2 con 3. Y si Dios lo hiciera, Dios no estaría para tomar con nadie, porque la Biblia dice que todos merecemos de las peores calamidades. Pero si nosotros tenemos una visión correcta de Dios, si nosotros tenemos una visión correcta del pecado, una visión correcta del sufrimiento, una visión correcta del plan de redención de nuestro Dios, entonces cuando lleguen las calamidades estaremos más firmes y preparados. Y aunque nuestros ojos lloren, nuestra esperanza estará en algo superior, en algo mayor. Así que te invito, si no conoces a Cristo, te invito a conocer a Cristo, porque solamente depositando tu confianza en Él, arrepentido de tus pecados, tú puedes tener una sólida roja donde pararte con los homenios de Dios. Te invito a que aceptes a Cristo como lo que Él dice que es, el Dios del universo, y comiences a vivir para la gloria de su nombre. Te arrepientes de tus pecados. Él está dispuesto a tomarte y volver a tomar tu mano, conectarla con la del Padre para hacerte su hijo y su hijo para siempre. ¿Qué necesitas? Creer, arrepintiéndote de todos tus pecados. Creer que Él es el Hijo de Dios que fue enviado a una cruz a morir por tus pecados. Creer realmente que eso ocurrió, que después de su muerte, con su muerte Él derramó su sangre preciosa y esa sangre preciosa sirvió para que toda nuestra culpa sea quitada y después de morir y resucitar, su victoria es nuestra victoria y un día estaremos por toda la eternidad con Él, disfrutando para siempre de muerte, libre de angustia, libre de dolor. Sé que eso suena a una locura, pero déjame decirte, eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que predica antes. Y en esa está nuestra esperanza. Hermosa esperanza que aunque las dificultades y las enfermedades lleguen, Cristo es superior a todo. Pongamos en pie, por favor, y terminemos orar. Apocalipsis 21:4 dice que Dios se enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará un día en donde Dios le pondrá fin al sufrimiento. Pero mientras tanto, que el sufrimiento que recuerde que hay un plan de redención superior, que es un plan superior en medio de tus planes que tienes, en medio de los sueños y metas que tú tienes. Dios ha diseñado un plan superior, la redención de todos aquellos que son sus, y tú puedes ser